de cosas, las pérdidas por fricción eran igual a la caída de presión que sufrió el fluido en ese accesorio dividido en la densidad. Bueno, nosotros ahora, lo vamos a ver en unos minutos, nos vamos a esforzar el 100% de todos los cálculos en intentar encontrar cuánto vale la caída de presión que sufre nuestro fluido al ingresar y cruzar ese relleno en el lecho para poder determinar las pérdidas y eventualmente habrá que hacer algunos cálculos auxiliares al respecto, ¿sí? Hemos charlado también ayer que el lecho era, valga la redundancia, todo lo que hay adentro de una lata de arvejas. Empecemos a discernir la carcasa o recipiente, que es la lata de arvejas en sí, y el relleno sería las arvejas y el líquido que hay en su interior, que es un líquido, una fase móvil que escurre entre medio de otra fase sólida que son las arvejas. Valga la redundancia, estas últimas son partículas sólidas, rígidas, tienen su forma y su tamaño que se considera constante en los fines simplificatorios, porque encima capaz que eso no ocurre. ¿Qué significa que tenga forma y tamaño fijo? Que su esfericidad y su volumen de partículas siempre es el mismo. ¿Por qué? Si eso llegara a cambiar, que de hecho puede pasar, las propiedades de mi torta se modificarían. Sería el ejemplo de torta compresible, cosa que nosotros en ingeniería industrial no estudiamos, pero sí lo ven los chicos de química, ¿sí? Hemos hecho unos comentarios breves ayer, porque no nos quedaba mucho tiempo, en que podíamos clasificar los lechos en tres grandes grupos, en función de su fisionomía y la velocidad con la cual circula el fluido que escurre por entre medio de las partículitas, que en este caso el ejemplo de las arvejas. Bueno, yo sé que ayer era un poco inoportuno porque la idea se iba a perder, lo vamos a ver en unos minutos con las palabras adecuadas. Esa velocidad con la que escurre el fluido entre medio de las arvejas va a recibir un apodo especial que se conoce como velocidad superficial. Quizás no es la manera más intuitiva de definirla y de calcularla, pero bueno, las reglas del juego están dadas así. Un lecho se dice que es fijo cuando esa velocidad superficial no supera un determinado umbral puntual que se conoce como velocidad de fluidización, velocidad que yo pongo una mano en el corazón para la gente que ve esto por primera vez, no lo sabe, en calma, lo vamos a ver en un ratito, es un valor X puntual característico de ese relleno, un número, que si yo no lo supero a ese valor, ¿qué le va a pasar? La velocidad, bueno, las líneas de flujo de fluido capaz que hacen eso, una cosa totalmente aleatoria, es decir, de ir escurriendo, pero que tiene una magnitud inferior que un valor límite y hace que esas partículas sigan estando en contacto entre sí, siempre. Eso significa, no sé si se acuerdan de ciencia de los materiales, tengo la suerte de acordarme de cosas de hace un montón. El factor de empaquetamiento que hay ahí adentro es el máximo posible, es decir, el espacio intersticial entre las partículas es el mínimo. Imagínense ustedes que están acomodando manzanas dentro de una caja de cartón que va para exportación. Vieron que vienen esos cartones o troqueles que las acomodan muy bien, de tal manera que entre la mayor cantidad posible sin golpearse entre sí. Bueno, cuando el lecho es fijo, ese espacio intersticial que pasaría a definirse con una variable que todavía no la hemos enunciado, pero lo vamos a hacer en unos minutos, que se conoce como porosidad, tiene su valor mínimo. ¿Bien? Eso va a hacer que ese relleno tenga un determinado volumen que venga dado por la sección transversal de la lata por una altura. Por consiguiente, si ese espacio es mínimo y nosotros consideramos que esa sección transversal, que ya vamos a ver, le vamos a poner un apodo muy particular en un rato, es constante, la altura del lecho, que podría llegar a ser variable,
En estos momentos la vamos a considerar como fija y mínima. Eso lo vamos a utilizar al concepto cuando estemos en lecho fluidizado. Y ahí decimos, punto aparte, no nos vamos a matar más estudiando la teoría de esto. Sí voy a tener en cuenta ahora que el fluido que va a circular escurriendo por entre esas partículas, y vuelvo a ser irónico de decir que el fluido quizás hace eso, una trayectoria errática en donde a veces tiene retornos hacia abajo porque tiene que esquivar, hay un corte de ruta ahí entre medio de las partículas y vuelve a escurrir y recién vuelve a subir. Sin dudas que sufre una pérdida de carga como ya hemos visto en el primer parcial. Lamentablemente esa ecuación de pérdidas por fricción que les dije que vimos en la primera clase allá en agosto, se aplicaba a cañerías de sección constante porque encima, en ese momento habíamos visto que si eventualmente había dos diámetros diferentes en una instalación de bombas donde la aspiración y la descarga estaban construidas con tuberías de dos diámetros, teníamos que generar un término de W mu por cada diámetro. Bueno, acá me cae la ficha de que el espacio intersticial entre cada partícula, acá es mucho, muchísimo, acá es poquito, hay cambios de dirección, pasémoslo en limpio. La trayectoria del fluido, que ya le pusimos un apodo acá como errática, es una trayectoria donde la partícula de fluido tiene una velocidad que es variable en módulo, dirección y sentido. O sea, son mis clases, puedo decir más palabras, me caga la ecuación de pérdida de carga, no la puedo aplicar. Pero lo que sí puedo estar seguro en paz con mi alma, en que ahí igual va a haber una pérdida de presión. Uno seguro va a ser por la propia fricción del fluido, que es un fluido real contra las partículas, y la otra debido a variación de energía cinética. Variación de energía cinética que es, imagínense que ustedes están en el centro manejando el auto y hay semáforo en todas las esquinas, uno acelera y frena, y bueno, eso es disipación de energía. Y vos decís, ¿por qué acá hay disipación de energía por variación de energía? Vos tenés, creo que el caso más obvio sería estudiar cuatro arvejas. Yo tengo una sección de pasaje angosta que se ensancha y se vuelve a angostar. Se angosta, se ensancha, se vuelve a angostar. Esas variaciones de sección de pasaje hacen que el módulo de la velocidad cambie, además del sentido. O sea, esa ecuación que nosotros habíamos visto antes, la veo ¿qué pasa esto? Muy difícil de aplicar, por no decir imposible. Y vamos a tratar de decir, ese modelo real no es muy útil. Y ahí surge la idea de Coseni, una persona que hizo unos experimentos en laboratorio, y a esto lo anticipo como una de las tantas cosas que pueden ir en el autoevaluativo del segundo parcial. Antes se solía hacer un verdadero falso de lo que decía Coseni. En mi apunte de final, que bueno, eso generalmente lo estamos dejando para estudiarlo el día antes del autoevaluativo, como hemos hecho antes y dio buenos resultados, está enunciado de manera axiomática cuáles son las tres sentencias, los tres mandamientos de Coseni respecto de esto. Que para mí, posta se los van a tomar, los vamos a repasar con detalle, como les digo, la semana que viene, pero por lo pronto veamos qué es el modelo Coseni y para qué lo usarían. Vamos a utilizar un código de colores ahora, diciendo que el modelo a la izquierda de la hoja es el modelo real de mi lecho, donde mis arvejas las voy a pintar de color negro. No me voy a poner a pintarlas a todas porque obviamente va a ser una pérdida de tiempo astronómica. Ahí tenemos dos arvejitas, una a la par de la otra, una allá a la esquina y otra abajo. Y el líquido que hay entre medio de las arvejas
vamos a pintarlo como sería, a ver, la salmuera dentro de un frasco donde vienen aceitunas, ¿no? Nos pongamos un poco irónicos al respecto. La salmuera dentro del bote de aceitunas la vamos a pintar en color amarillo, que es el espacio entre medio de las arvejas. Este de acá. Y si yo lo veo desde arriba, qué curioso, el líquido es este y las partículas sólidas es lo que está pintado en negro. ¿Qué tiene de útil el modelo de la izquierda? Me sirve a mí para decir, mira, el fluido, por ejemplo, va a circular así, 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 así y así. Una trayectoria errática donde el módulo, la velocidad, perdón, el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad van cambiando. Y curiosamente, añadimos un concepto más acá. Y empecemos con las cosas más irónicas todavía. Supongamos que esto es una mortadela y yo voy a hacer un corte acá y voy a hacer un corte acá. ¿Qué creen que va a ocurrir ahí? Uno va a comprar fiambre y yo veo dos fetas de mortadela y son iguales ni a gancho. ¿Qué pasa acá? En este corte, las partículas están puestas así, qué sé yo, si seamos irónicos, ¿no? Y en este otro corte, las partículas están ahí, ahí, hasta incluso capaz que son más. ¿Cuál es la moraleja que yo quiero transmitir ahí? La distribución de partículas no es uniforme, ni la proporción entre partículas sólidas y sección de pasaje tampoco lo es. ¿Es verdad? ¿Estamos con eso? Bueno. Goscinny se imagina que puede hacer una transformación de ese modelo real en algo un poco más potable en la práctica. Sin embargo, vamos a dar unas últimas descripciones de este modelo real. Este modelo real tiene un área transversal de columna vacía, que sería la sección de pasaje de la lata de arveja, que es eso que estoy rellenando. Y el relleno tiene una altura L, que es la altura, digamos, de la lata con el relleno de arvejas repletito hasta arriba. Lo vamos a ver en unos minutitos, la definición ñoña de porosidad, que es el cociente entre el volumen de vacío y el volumen total que tiene ese lecho. Volumen de vacío va a ser todo lo que estaba pintado en amarillo, ¿sí?, que hice acá. Y bueno, el color negro evidentemente no se va a ver en el fondo. Son las partículas, las arvejas. Esas son las características del modelo real. A Goscinny se le ocurrió decir, tratemos de buscarle la vuelta para que sea entendible el concepto. Agarró todas esas arvejitas, las puso en un colador a escurrir, las hizo puré con un tenedor y las volvió a meter dentro de la lata de arveja, previo habiendo buscado unos sorbetitos de eso, las pajitas que vienen en las cajas de jugo Bagia. Voy a decir, qué rebuscada la idea. Mientras ustedes me entiendan, yo me doy por hecho. ¿Cuál es la idea de este señor? Que todo ese espacio vacío que había entre medio de las arvejitas lo va a ocupar el espacio que ocupa, o sea, que desalojan los sorbetitos. Que ahora creo que me van a empezar a sospechar cuál es la idea de todo esto. Ese espacio vacío va a estar acomodado como si fueran tubos, en este caso verticales, cañerías de sección constante y rectas, que yo a eso desde arriba, de una vista superior a esos agujeritos, lo voy a ver con el mismo color con el que pinté el volumen vacío antes, desde arriba. Ahí, ahí, sencillito, 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 sencillo, y basta. Ese es el volumen vacío. Y el puré de arvejas lo voy a desparramar entre medio de los sorbetitos esos. Ahí, no perdamos demasiado tiempo con esto.
ahí y ahí. De tal manera que cuando yo lo vea desde arriba, los sólidos son todo el espacio que rodea esos tubos que van a empezar a recibir un nombre particular como capilares, que son cañerías, y bueno, recibiría también el apodo capilar porque su longitud es mucho mayor en orden de magnitud que el diámetro. O sea, un capilar es un tubo esbelto o una cañería donde su relación de L sobre D es muy grande. Los sólidos han sido físicamente reubicados de otra manera y ahí no va a faltar quien va a decir, ah, Iván, yo ya estoy entendiendo qué es lo que vos estás queriendo hacer. Acá me voy a imaginar que el fluido marcado por una corriente de color azul va a ser un fluido que circula con esa flechita, una velocidad que circula con módulo, dirección y sentido constante, de tal manera que podamos reajustar la ecuación de pérdida de carga. Más o menos, porque en los cálculos, esa velocidad que va a circular por ahí no es la que utilizaríamos en la famosa ecuación de Erwin, Coseni y Urdu. Pero al menos en ese lecho logramos que el fluido circule de una manera más ordenada. Y ahí vienen las tres hipótesis del modelo de Coseni, son tres, ¿no? No más, que, bueno, vienen en el verdadero falso, que dice, el modelo de Coseni tiene, cambiemos el color acá si no se presta la confusión, una altura del lecho igual a la del modelo real. Segundo, la relación de volumen vacío, la famosa porosidad, sobre el volumen total es la misma. Y la tercera, la superficie de roce real de las partículas, es decir, la sumatoria de todas las cascaritas externas de la arveja, es igual a la envolvente de todos los capilares. ¿Para qué hace esa aclaración? Es decir, bueno, la superficie de contacto entre el fluido y la partícula real es la misma que la superficie de roce de los capilares. ¿Para qué? Para poder hacer esta conclusión que está abajo. El modelo de Coseni, como cualquier modelo matemático idealizado, se supone que debería ser fiel a la vida real. Y se supone que si ese modelo es fiel, es porque se supone que reproduce un fenómeno de masa, momento y energía igual que el modelo real. ¿Por qué hago hincapié con esto? Hubo exámenes finales hace algunos años, no tan lejos, en donde, aparte de esas tres aseveraciones que dijo Coseni, que las mencioné, entiendo, levemente, y las vamos a repasar la semana siguiente cuando estudien la autovolatilidad, había algunas afirmaciones extra, como viñetas, que decían, dijo Coseni que el fenómeno de masa, momento y energía era equivalente, y ese múltiple choice pasa a ser falso, porque Coseni no dijo eso. Es una consecuencia de las consideraciones de Coseni. Lo mismo de decir que la masa de sólidos es la misma en el modelo de la izquierda que en el de la derecha. Es una consecuencia, pero no una condición. Eso ya lo vamos a estudiar la semana que viene cuando veamos todos los múltiples choice verdaderos y falsos asociados. No sé si hay alguna duda, chicos. Mientras aprovecho para tomar un poquito de agua. ¿No? Bueno. ¿Hacia dónde vamos? Dijimos que nuestros esfuerzos se iban a juntar en calcular la caída de presión. Y ya se imaginarán que, como ocurrió con el factor de fricción en cañerías, el método de la determinación de la velocidad dinámica, una de las cosas trascendentales que nos hacen falta es saber el régimen con el cual circula el fluido para elegir la ecuación apropiada. Acá va a ser lo mismo. Yo, para poder estudiar el régimen, voy a tener que aprender un par de variables.
Entre esas, tener en claro que ese lecho que nosotros acabamos de ver recién, que es una suma de dos entes, las partículas sólidas y el vacío que seguramente va a ser ocupado por el fluido, como estoy ensayando, me da el volumen total, y que si yo a su vez calculo la relación entre el volumen vacío y el volumen total, encuentro la variable porosidad que va a tener mención especial en la clase de hoy de cómo calcularla, ¿sí? Me van a ayudar a entender ciertas cosas. Ahora, esto no es parte de la teoría que da la cátedra en esta parte del hecho, pero a mí me resulta súper útil para hacerles entender el concepto de velocidad superficial. ¿Qué pasa si yo aplico ecuación de continuidad en cada uno de estos modelos? ¿Se acuerdan cuando hace 5 minutos yo les dije, imagínense que este modelo de la izquierda, el modelo real, era como una mortadela, y yo analizaba dos fetas diferentes de cada uno de esos rellenos? Y llegamos a la conclusión de que la sección útil de pasaje no era la misma porque la cantidad de partículas sólidas y su distribución no era la misma en una posición o en otra. Miren, si lo vemos desde este punto de vista, ¿qué pasa? El caudal, que lo podemos llamar real o ideal, porque en definitiva es lo mismo, en el caso del modelo de la izquierda que vimos recién, lo podemos calcular siempre como sección de pasaje por velocidad. Amerita llamarlo sección real y velocidad real. ¿Qué pasa con eso? Les acabo de casi demostrar que la sección de pasaje útil, es decir, la que me deja libre las partículas sólidas, no es constante. Por lo tanto, la sección real no lo es. Y la velocidad real, que es la velocidad con la que circula posta el fluido entre medio de las partículas, también es variable. O sea que esta forma de calcular el caudal en un modelo de lecho es infumable, algo así como lo que nos pasó cuando estudiamos NPCH disponible en bomba, según la definición. Habíamos llegado a la conclusión que P0 y B0 eran infumables de determinarlo en esa ecuación e hicimos suposiciones en su momento. Vamos a hacer lo mismo acá. ¿Se acuerdan que les dije? Mucha gente empieza a creer que con ese modelo de los capilares de Cosseni la velocidad con la que vamos a trabajar es la velocidad hipotética con la que circula un fluido dentro de ese tubito. Ahí, ¿verdad? Bueno, esa realidad no es del todo cierta. Sí y no. ¿Qué pasa si a todos esos capilares, a todos esos sorbetes, los apilo contra una orilla? O sea, sumo la sección transversal de todas esas áreas. Miren qué vamos a plantear acá. Y ahí es donde viene la parte que es confusa, pero bueno, forma parte de mi aporte en el entendimiento de las cosas. Yo a la izquierda tengo el lecho real, con todas las particulitas desparramadas de manera aleatoria, que si las veo desde arriba, ¿verdad? Hay una pasaje, que la pintemos de nuevo con color amarillo, representaría el espacio vacío entre las mismas, ¿verdad? Ahí. Veámoslo así de otra manera. Visto desde arriba, voy a tener una parte donde esto es partículas sólidas, o sea, redistribuido físicamente, y esto va a ser la sección de pasaje. Muy probablemente alguien diga, Iván, esa sección, a ver, lo hagamos más finito esto porque no me bueno. Esa sección real de pasaje, que es la que estábamos hablando recién acá, muy probablemente sea la sección total del tubo, que se llama área de columna vacía, por epsilon.
epsilon relación de volumen vacío sobre volumen total. La proporción del espacio vacío respecto al espacio total se supone que debería, entre comillas, ser constante, por lo tanto la sección real la podríamos calcular como una parte de la área de columna vacía, que sería pi sobre 4 por el diámetro del recipiente al cuadrado. Yo entiendo que eso es lo intuitivo que ustedes van a pensar. Sin embargo, la verdad de la milanesa no la vamos a utilizar así. En los cálculos, todos los que vamos a ver de ahora en adelante nosotros, ahí, este tubo tiene un área de columna vacía, que bueno es pi sobre 4 por el diámetro del recipiente al cuadrado. Vamos a enunciar la tan famosa velocidad superficial como el cociente del caudal real dividido en el área de la columna vacía, no el área de la columna real. Son consideraciones que utilizaron en los cálculos coseno y a los cuales la cátedra también se adhiere. No confundamos dividido en la sección real, no. La velocidad superficial es como si aplicáramos la ecuación de continuidad, pero con el área de la columna vacía del recipiente, de tal manera que el caudal real queda área columna vacía por 2. Eso hay que tenerlo muy claro, chicos. ¿Por qué hago hincapié con esto? He visto muchas veces gente que, a ver, aplicando el sentido común, hace esto, pero en realidad no es lo que va a buscar. Va esto otro. ¿Sí? Y esa va a ser la famosa velocidad superficial que debería haber enunciado desde un principio. Un lecho va a ser fijo cuando el valor de la velocidad superficial sea menor o hasta incluso igual que una famosa velocidad de fluidización, velocidad que, bueno, hasta estos momentos todavía no hemos enunciado quién es. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos, porque sé que es tema nuevo para muchos. Nada. A ver, ya veo el WhatsApp. Ayer me estaban escribiendo a la tarde y yo en el vuelo les había dado. No. Continúo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como les dije, en función del régimen que nosotros tengamos, vamos a utilizar una ecuación u otra para trabajar. De nuevo, y es una de las cosas que se presta mucho a la confusión, es número de Reynolds. Hemos visto número de Reynolds en cañería, era ρ por b por diámetro interno o equivalente pasaje dividido en mu. Hemos visto Reynolds en dinámica de partículas, que era densidad del fluido por velocidad relativa por el diámetro de esfera ficticia de igual volumen que mi partícula real. Acuérdense, modelo de volumen de albóndiga y volumen de hamburguesa, dividido en viscosidad del fluido. Y hoy vamos a ver otro Reynolds que ya tiene un apodo más, que se llama número de Reynolds modificado. Y es el que me parametriza el régimen con el cual circula el fluido dentro del espacio intersticial entre las arvejas. ¿Y cómo está enunciado este? Densidad del fluido por la velocidad superficial, que es la que nosotros acabamos de entender o aprender. Y esto acá, con una mano en el corazón, me hago responsable. Yo, dentro de mi afán de hacerlo a esto más claro, creo que la cagué. ¿Se acuerdan cuando en dinámica de partículas al número de Reynolds de dinámica le dije ρ por velocidad relativa por diámetro de dinámica sobre mu? Y ahí el diámetro de dinámica era como ambiguo, le podíamos poner ese apodo porque era el volumen de esfera ficticia de mi partícula. Aquí, yo en mi afán de ponerle el mismo nombre que el tema que estamos estudiando ahora, lecho, le puse diámetro del lecho y la verdad se presta a la confusión. No va a faltar quien diga, Iván, ese es el diámetro del recipiente, el diámetro de la lata de arveja negativo. Esto lo llamemos diámetro del recipiente, por eso les digo, esto debería cambiarlo. Esto es el diámetro
de una esfera ficticia, pero de igual área específica que mi partícula real. Supongamos que mi partícula es un cubo. Yo voy a buscar una partícula que tenga la misma área específica. ¿Qué es área específica? Para quienes estudian esto por primera vez. Área específica, que se parametriza con la letra S, es la relación entre el área envolvente y su volumen. En el caso de un cubo, ¿cuál es el área envolvente del cubo? A ver, siempre me parece potable el ejemplo. El área envolvente es la cantidad de papel de regalo que yo debería comprar para envolverlo eso. El área envolvente de un cubo es 6 veces el área lateral, que es 6a cuadrado si el lado tiene magnitud A. ¿Y el volumen quién es? El área del cubo. El área específica de un cubo es 6 sobre la arista. Por darle un ejemplo. En un cilindro, en una albóndiga, en una pirámide habrá que calcularlo a sangre y sudor a eso, cosa que sí pasa en los parciales. Tampoco tanto dramatismo. Y ahí viene algo que ustedes deberían tener en cuenta. Hasta el momento no hubo ningún multiple choice, la verdad es súper extraño al respecto, que no meta el dedo en la llaga. ¿Por qué en dinámica se utiliza un diámetro de esfera ficticia de igual volumen de partícula? ¿Y por qué en lecho se utiliza un diámetro distinto? Suena parecido pero es distinto, de esfera ficticia de igual área específica que mi partícula real. Nosotros en dinámica ya habíamos aprendido, y quiero que se lo acuerden, que utilizábamos un diámetro de esfera equivalente de igual volumen porque nosotros en el momento en el cual hicimos el balance de fuerzas para despejar que velocidad terminal era raíz de 4/3 del mar en coche, hemos hecho un diagrama de fuerzas donde consideramos el peso y el empuje. Ambas variables tenían en cuenta el volumen de la partícula y el volumen del líquido desalojado por esa partícula. Ahora el hecho, hoy no nos vamos a remangar en las ecuaciones, por suerte, para ver cuál es la caída de presión que produce ese relleno ante la circulación del fluido. Pero en ese balance de fuerza, gente, seguramente nosotros vamos a tener en cuenta el peso, el empuje y el efecto de la fricción de las partículas. Y en el peso y en el empuje hacen falta 2 dedos de frente para darse cuenta que necesito el volumen de esas partículas. Y en la fuerza de fricción empezarán a sospechar que por alguna razón Coseni enunció ese tercer mandamiento de que el área envolvente de todas las partículas es la misma que el área envolvente de todos los capilares. Consecuencia por la cual también tengo que tener en cuenta el área envolvente de mi partícula, véanlo así, por la interacción entre partícula y fluido. La fricción, ya está. Necesito, además del volumen, como dice en dinámica, el área con la que me pongo contra el fluido. Apelarse. Y no le demos más vuelta. Obviamente se podrían conjeturar muchas más cosas que ya son muy de teoría, que me parece prudente estudiarlas el día antes del autoevaluativo. ¿Sí? Hay una demostración de final, por supuesto, dentro de mi apunte de dinámica, en donde ese diámetro de esfera ficticia de igual área específica se puede demostrar, como dije, que se calcula siempre como 6 veces el volumen de mi partícula real dividido en el área envolvente de esa partícula real. Yo quiero calcular el diámetro de esfera ficticia, miren cómo lo vamos a empezar a denotar a esto, de igual área específica que mi partícula real, y eso es 6 veces BP sobre AP. Sigamos con mi legendario cubo que yo tengo acá arriba. ¿Cómo lo vamos a calcular a eso? 6 veces el volumen de mi partícula, que es A al cubo, dividido en el área envolvente, que es 6A cuadrado. Si yo simplifico términos, se me va el cubo con el A cuadrado de abajo y el 6 con el 6.
Y descubro que, por ejemplo, el diámetro de esfera ficticia de igual área específica que mi partícula es la arista. En dinámica, el diámetro de esfera ficticia de igual volumen que mi partícula real lo podríamos bautizar como 2 veces R sub 0. Ajá. El volumen de mi partícula real, que en el caso del cubo va a ser A al cubo, es igual al volumen de una esfera, que es 4/3 de pi radio al cubo. Miren lo que vamos a escribir acá. Y esto lo dejo como ejemplo desde el primer día para decir que el radio de esfera ficticia de igual volumen es la raíz cúbica ¿de quién? De 3 veces la arista al cubo dividido en 4pi. A ver si no hice algún pasaje de unidades. Pasa el 3 para arriba, 3 al cuadrado sobre 4pi. Está bien. Ese radio lo vamos a multiplicar por 2 y voy a tener el diámetro de esfera ficticia de igual volumen, el famoso diámetro de dinámica. Y les retruco algo para matarlos. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos esfericidad en dinámica de partículas? Era el cociente de área envolvente de mi esfera ficticia de igual volumen. Esto te debes acordar vos, Matías, cuando me hiciste la pregunta de por qué la hamburguesa tenía mayor área que la albóndiga. Arriba iba el área envolvente de la esfera, que era 4pi R0 al cuadrado, este R0, y abajo va el área envolvente, que en este caso el cubo es 6a cuadrado. ¿Verdad? Bueno, les juego la segunda carta. Esa era la primera definición de esfericidad. Hoy podemos llegar a aprender que el mal llamado diámetro del lecho, en realidad el diámetro de esfera ficticia de igual área específica de mi partícula, si yo lo divido en el diámetro de esfera ficticia de igual volumen de mi partícula, también me da esfericidad. Eso es un as bajo la manga cuando nosotros tenemos terribles parciales de lecho fluidizado con partícula no esférica. No es muy común que toman eso porque esos parciales son recontra mil violadores, pero puede pasar. En el cual necesito calcular, obviamente el lecho fluidizado, que lo vamos a ver ya probablemente la semana que viene, hoy no tengo tiempo para tanto. En semejanza de triángulos, la velocidad de fluidización y la velocidad terminal. Y tengo que estar muy ágil para sacar las dos velocidades y probablemente a mí me den de dato uno de estos dos diámetros, o capaz que ninguno, a mí me den de dato la forma de la figura y hace lo que puedas, hermano. Nosotros vamos a hacer el cálculo de uno de los dos diámetros y al otro lo vamos a encontrar quizás de rebote, o en el peor de los casos haya que calcular los dos, y como mi partícula no es esférica ni de por casualidad, cuando nosotros vayamos a hacer dinámica de partículas para encontrar BT, obviamente no podemos ser tan inescrupulosos y descarados cuando vayamos a la gráfica 22.1 del Brown para despejar BT, de asumir partícula esférica, ni a gancho. Habrá que calcular la mano esa esfericidad. Me parece súper prudente si es que están prestando atención del otro lado y no han puesto a grabar la clase y se han acostado a dormir. Que le hagan print de pantalla a esto porque lo van a utilizar un montón en los ejercicios de práctica. De paso aprovecho para tomar un poquito de agua. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que pueda hacer por su existencia? Si no, continúe. Entre esta hoja y esta otra, en el final hay un ejército de ecuaciones y de demostraciones que no nos van a mover la aguja a nosotros de ver qué es. Ni siquiera lo vamos a estudiar para el autoevaluativo porque
les juro que ni en el O con tojo están completas, vamos a ver lo mínimo imprescindible. Lo que sí yo les puedo plantear, que en ese relleno, que tiene una presión de entrada y una presión de salida, sin duda que hay una diferencia, una caída de presión. Una que se va a deber a los efectos de la fricción, como les dije, y otra a la variación de energía cinética. ¿Cómo se reparten los cálculos en cada una? Hoy, sábado, no me calienta. Le pateamos el muerto de acá a una semana y media cuando estemos estudiando el autorregulativo. ¿Sí? Ahí aparecen 3 ecuaciones. Cada una de ellas, dependiendo del régimen con el cual descubramos que está trabajando en el lecho, utilizaré para ver la famosa caída de presión que sufre el fluido en mi relleno por metro de altura. Desde el principio, quiero que quede claro, hay una clasificación que viene dada por el régimen. Hay una ecuación que corresponde al régimen laminar, una al régimen turbulento y una para transitorio. Situación óptima para repasar. En cañerías nosotros vimos que el régimen se decía que era laminar si Reynolds era menor a 2000 y turbulento si era mayor a 10.000. En dinámica de partículas, según el criterio actual de la cátedra, se consideraba laminar si era menor que 1 y 2000, mayor a 2000 si era turbulento. Acá, el lecho se considera régimen laminar si el Reynolds modificado es menor a 5 y se considera turbulento si es mayor a 2000. Perdón, me equivoqué. En dinámica de partículas, me confundí con el límite, era mayor a 500. ¿Sí? Ahora, hay una consideración que tiene la cátedra, de la cual yo digo, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero acataremos. Y es uno de los tantos multiple choice que hay. Dice ese multiple choice, si mi número de Reynolds modificado es mayor a 5, corresponde utilizar la ecuación de Ergo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Coseni lo dejan trabajando en régimen laminar. Ya vamos a ver qué es esa ecuación, pero antes quiero ver que entiendan la clasificación. Y a Burke-Plummer, que es la ecuación correspondiente al régimen turbulento, lo despiden y dejan que Ergun se haga cargo de la región transitorio más la de turbulento. O sea, siempre que el régimen sea mayor a 5, corresponde utilizar Ergun y si es menor a 5, coseno. Y a la casa Burke-Plummer. Yo no entiendo cuál será la razón, pero bueno, nosotros tenemos que correr para donde dispare la casa. Ahora sí, cada una de estas ecuaciones me permite a mí ver la caída de presión por metro de relleno, es decir, una caída de presión por metro de altura, seguramente en sistema internacional, expresadas en pascales por metro. Cuidado con esos detalles. ¿Dónde va a decir, uy, Iván, me tengo que aprender esas ecuaciones? No. Vamos al paquete de copia. Miren lo que dice acá. Para el hecho P. Está la ecuación de Erwin en el paquete de copia. Voy a decir, bueno, me tengo que aprender la ecuación de Coseni y la de Burke-Plummer. No. No. Por suerte. No es nada en la vida sin sentido de haber puesto previamente a estas ecuaciones este planteo que yo les puse acá. Nuestra caída de presión total en el lecho tiene un término que depende de la fricción y que predomina en el régimen laminar, y otro término, la variación de energía cinética, que predomina en el régimen turbulento. ¿Qué quisiste utilizar como moraleja ahí, Iván? Que tengas en cuenta que la ecuación de Ergun tiene 2 términos. Uno, en donde la velocidad superficial está elevada a la 1, seguramente aquel término que es más impactante en régimen laminar.
¿sí? Que es sin dudas la expresión de la ecuación de Karman. De hecho, observen, el primer término de la ecuación de Ergun dice 150 Bs por mu por 1 menos la porosidad al cuadrado dividido en la porosidad al cubo por el diámetro de la esfera ficticia. A ver, perdón, estoy jodiendo acá. Ahora sí. Ecuación donde la velocidad superficial está a la 1. Y otro, el segundo término de la ecuación de Ergun tiene la velocidad superficial elevada al cuadrado, que viene a representar el término que predomina en régimen turbulento, que al estar elevado al cuadrado magnifica el efecto de la velocidad. Y es justamente la ecuación de Burke-Plummer. Ergun es la suma de Coseni y Burke-Plummer. Nadie se va a poner a pelear, por supuesto, en que los coeficientes que anteceden a cada término en la ecuación de Ergun no son iguales a los de cada una de las ecuaciones hijas, por así decirlo. El primer término del velocidad superficial lineal en Ergun es 150 y en Coseni 180, y después en Ergun el de la cuadrática es 1,75 y en Burke-Plummer es 3,5. Yo creo que eso no aporta demasiado, solo es para tenerlo en cuenta que si me hiciera falta la ecuación de Ergun, porque es la única que podría llegar a necesitar si fuera laminar, dado que si es turbulento, Burke-Plummer alcanza, no me hace falta. Debería cambiarle el coeficiente de 150 a 180 y el otro término en coseni desaparece. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Cualquiera de estas tres ecuaciones tiene en cuenta un montón de variables. Tiene en cuenta, obviamente, la velocidad superficial, sino cómo vamos a calcular el régimen. Tiene en cuenta los diámetros de esfera ficticia de igual área específica. Tiene en cuenta la viscosidad de mi fluido. Tendrá en cuenta la densidad de mi fluido, y sí. Y también de quién más depende. De alguien que nosotros lo hemos mencionado, pero no le hemos dado mucha bolilla. Depende de la porosidad. La porosidad de mi relleno. La porosidad del relleno. Yo no sé si lo recalqué con suficiente énfasis, pero desde ayer a la tarde empezamos a estudiar lecho y empezamos el capítulo de lecho fijo. Todavía no hemos tocado lecho fluidizado ni de por casualidad. Nosotros todavía estamos en lecho fijo, donde la porosidad es constante y mínima, pero no tenemos idea de cómo calcularla. Y una de las cosas que hace cortar cabezas en los parciales es tomarnos atribuciones de los valores de porosidad. Y ahí es donde yo tengo que hacer el aporte para que ustedes no metan la gamba. Esto lo tengo bastante aceitado. Hay 4 maneras de encontrar la porosidad en un ejercicio. Capaz que nosotros tenemos la disponibilidad de aplicar los 4 métodos, pero no por eso son válidos siempre los 4. Hay preferencias entre algunos. Los 2 primeros salen de Ábaco, o sea, de alguien que se puso a hacer ensayos empíricos, y el tercero y el cuarto son ensayos exactos, ensayos de laboratorio. Si nosotros, o sea, esto ya lo vamos a ver, ¿no? Pero quiero hacer una aclaración de entrada. Tenemos la información suficiente para aplicar el método 3, el método 4, que son ensayos, entre comillas, de mediciones posta de laboratorio, y nos mamileamos de sacarlo con el método 2 o 1, está para el culo. O sea, tratemos de no ser tan delicados, tan mal. La cátedra ahí les va a cortar la cabeza.
con una mano en el corazón, la diferencia en el resultado entre un procedimiento y el otro numéricamente no va a ser la gran cosa. Pero conceptualmente ahí sí, bueno, le van a dar con un hacha, cosa que ahí sí estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Dónde andan esos métodos? Yo no sé, no les he pedido este año, la verdad, mala mía, cómo es el paquete de copias de este año, a ver si han actualizado alguna gráfica. Vamos a ver que se cargue esto. Así les muestro los abacos del método 1 y el método 2. Acá está, método 1 y método 2. ¿En qué consiste? Vamos primero a la puentecita. El método 1 es un abaco en donde yo puedo encontrar la porosidad de mi relleno del lecho fijo siempre y cuando yo conozca la esfericidad de mi partícula y el factor de empaquetamiento de mi lecho. Es esta gráfica, la B12 de John Winkley, el libro. Una gráfica en donde uno va a entrar por el eje de la izquierda con una esfericidad, no sé, de 0,79 y supongamos que tengo, no sé, empaque denso, que es el de abajo, y con eso saco la porosidad que valdrá, no sé, 0,42. Creo que eso es súper. Yo puedo estar en condiciones, en más de una ocasión, de calcular la esfericidad de partícula. Lo que sí es, y lo digamos de una manera un poco más graciosa, bien descremado y bastante prejuicioso de parte nuestra, suponer un factor de empaquetamiento. Qué sé yo si es empaque abierto, empaque normal, empaque denso. De hecho, ni siquiera tenemos grandes antecedentes de entender lo que es empaque. Algo hemos visto en ciencia de los materiales con factor de empaquetamiento en estructura FCC y BCC, ¿se acuerdan cuando estudiábamos aleaciones? Pero de ahí en más, estamos verdes. Y encima recaer en que solo existen 3 tipos de empaque es muy viciado. La advertencia creo que más sana que se puede dar de esto solo se usaría como último recurso en aquellos ejercicios en donde, bueno, necesito la porosidad y no tengo ningún otro lado más de donde sacarla, bueno, hay que agachar la cabeza y venir a sacar. Si no, esto es malísimo, porque de hecho está viciado a que hay 3 curvas nomás, pero ¿por qué no puede haber una curva de empaque hiperabierto acá o empaque hiperprensado acá? Sí, puede haber. Les digo, esto es muy pobre. ¿Sí? Y otra cosa curiosa, fíjense que acá yo tengo un espectro infinito de esfericidades con las cuales puedo entrar. O sea que yo puedo aplicar esta gráfica para partículas cualquiera. Voy a traer a colación un concepto que ya hemos visto en pérdida carga. ¿Se acuerdan cuando vimos accesorios tabulados y no tabulados? Que algunos tenían el L sobre D ya en la tablita, que por ejemplo para un codo valía 30 y para una conexión T valía, qué sé yo, 60. Bueno, acá va a pasar algo similar con el método número 2. El método número 2 ya sería para partículas estandarizadas, anillos Raschig, esferas, cilindros tersos. Cierto que si yo abro otra ventana, ustedes no lo pueden ver. Existe en la industria, en la vida real, ¿están viendo ahí? Sí. Situaciones de proceso en la cual yo tengo interés
en que haya mucha área de contacto entre mis partículas y el fluido. Por ejemplo, un lecho regenerador de partículas. ¿Se acuerdan cuando la clase de ayer les expliqué la utilidad de entender lecho? En un ingenio azucarero como el ingenio Concepción se produce alcohol. Alcohol que viene de la fermentación de melasas y azúcares y se produce un alcohol que no es puro. Un alcohol que es mezcla de agua con alcohol. Y nosotros para poder utilizarlo en el automóvil como combustible tenemos que deshidratar. Esa deshidratación les había planteado ayer que era un filtro molecular de zeolite, que son partículitas, como les dije, parece piedritas donde hace la caca el gato. Eso se va trancando. O sea, el filtro ese se satura como, creo que la analogía perfecta es el catalizador del caño de escape de los autos de hoy en día. Se coloca un catalizador para poder cumplir con las normas ambientales de contaminación y ese catalizador va reteniendo todas las partículas nocivas que salen por la corriente de fluido del gas de escape y van quedando trancadas dentro de ese relleno del catalizador. Ese relleno muchas veces empieza a quedar corto, que sean pelotitas como la de la caca del gato que vemos acá, no. Empieza a haber partículas donde su área específica, recuerden, el área específica S es el cociente entre el área envolvente y el volumen, es cada vez más grande. El área específica de la hamburguesa es mucho mayor que el área específica de la albóndiga, porque está más desparramada la masa. Bueno, los anillos Raschig, que es este de acá, es uno de los tantos en donde yo le agrego al relleno, caso también que se puede ver en un biodigestor posterior al tratamiento en la cámara séptica en las casas para reducir la carga por contaminación de aguas negras a los suelos. Eso está bueno siempre saberlo. Yo incremento el área específica haciéndole agujeros, piruletes a estas cosas. El anillo Raschig, que es el único que nosotros vamos a estudiar con cierta decencia, es uno de los que aparece parametrizado en la segunda curva. Segunda gráfica que está en el paquete de copias, que en mi hoja está el último. Gráfica que me permite a mí ver si yo entro por el eje X con un número, una relación matemática entre el diámetro de una esfera ficticia de igual volumen que mi partícula real, a ver, ese es el diámetro que me parece que hemos utilizado en dinámica, Iván. Claro, el mismo que se utilizó para encontrar la velocidad terminal, para calcular la constante B larga en método gráfico del logaritmo de B, dividido en el diámetro del recipiente. Vean por qué yo después me di cuenta, me cayó la ficha, de que llamarlo diámetro del lecho al que aprendimos hoy, que es el diámetro de esfera ficticia de igual área específica, no era buena idea ponerle ese nombre. Debería haberle puesto otro. Me hace prestar la atención. Supongamos que nosotros conocemos esa relación, y en este caso mi partícula es un anillo Raschig, voy a sacar la porosidad de esta gráfica. ¿Sí? ¿Qué ocurre acá? Podríamos decir que esta gráfica es para partículas estandarizadas. Anillos Raschig, cilindros alineos, granos de arcilla y la maricocha. En fin. Ahora, hay otras alternativas, como les dije. Método meramente de laboratorio. Cerremos esto, cerremos esto. Si llegara a tener la información suficiente para hacer el método 3 o el método 4, el método 1 y el método 2 a la casa.
se vuelven al banco de suplentes. ¿Por qué? Porque este método 3 o el método 4 son exactos, ¿sí? No hay margen de sustitución con los otros. El tercero es el método de determinación de laboratorio mediante volúmenes y el cuarto mediante densidad. ¿En qué consiste el ensayo número 3? Y a ver, no es que esto yo me lo imagine. La cátedra no se los va a enseñar ni a gancho. Se los da como dato en el parcial subliminal o en los ejercicios, pero no se lo enuncia como método y ustedes, bueno, entre comillas, se tienen que dar cuenta. Por eso creo que, bueno, la diferencia que yo puedo hacer acá es haciéndolo alevoso el procedimiento. Hubo un parcial en el cual dijo, se hizo un ensayo en una probeta en el cual se la llenó hasta una altura de 65 centímetros con líquido. Si esa probeta solamente tiene líquido, y supongamos que tiene, bueno, supongamos, fue dato que la altura es de 65 centímetros, ese volumen, que es el volumen total, solamente es el volumen ocupado por el líquido o el volumen que posteriormente se llama como volumen vacío, que de hecho es sección transversal por altura, y la sección transversal la llamemos formalmente como área de la probeta por 0,65, ¿verdad? Punto aparte. Luego de haber llenado esa probeta hasta una altura de 0,65, le largamos piedritas o las partículas hasta llenarla de tal manera que el nivel de las piedritas más el del líquido sea el mismo. Ojo, aclaremos, yo no le metí líquido de tal manera que las partículas quedaron en el fondo y hubo una parte en la que solo hay líquido. No, no es eso. Ni tampoco le puse líquido hasta acá y me quedaron los hielos del vaso de Fernet desnudos hasta arriba sin gaseosa. No, yo preparo un vaso de Fernet, lo lleno de hielo y lo mezclo con Fernet y con Coca hasta que el nivel de líquido queda al nivel del último hielito de arriba. Ese sería el líquido. En ese ensayo se lo lleno hasta que la altura alcanza 1 metro. Es decir, bueno, ¿qué moraleja puedo sacar de acá? Ese nuevo volumen que yo tengo aquí es el volumen de vacío más el volumen de sólidos, que de hecho es la misma sección transversal o área de la probeta por la nueva altura, que en este caso es 1 metro. Si yo aplico el concepto de esfericidad aquí, que es el cociente de volumen vacío sobre volumen total, voy a dividir el volumen de vacío, que es área de la probeta por 0,65, en el volumen total, que es la misma área de la probeta, pero por 1. Y obviamente, como la probeta es la misma, las áreas se me simplifican y descubro que mediante este ensayo de probeta, la porosidad me queda como un cálculo de relación de altura. Altura del líquido o altura de vacío sobre altura total. Ese método es exacto al 100%. Insisto, si nosotros tenemos la información para aplicar esto y nos palomeamos de venir a querer sacarlo por esto, que esto casi siempre lo podemos usar, nos van a meter la goma, cosa de la cual ahí sí estoy de acuerdo. Como decir, boludo, ¿cómo vas a aplicar esto que es re chanta, que tiene que suponer un factor de empaquetamiento respecto a lo otro que es muy fiel el procedimiento? ¿Sí? Y por último, vamos a estudiar lo que es determinación por densidad aparente. Ya vamos a ver más adelante, 2 veces en el tercer parcial, cuando estudiemos filtro, y al final, el último tema de la materia, cuando estudiemos secado, que esta densidad aparente está definido como densidad de torta seca. ¿Sí? La densidad aparente, también llamada densidad global, es un concepto que se aplica cuando te dicen, se tomó una muestra que pesó 140 gramos y que tiene un volumen de 250 centímetros cúbicos. Y vos decís, ¿qué hago con esto? Yo voy, supongan, trabajamos en una forrajería,
y busco una palita y voy a sacar alimento de gato de la bolsa. Esa muestra que yo acabo de tomar hecho ahí de mi relleno tiene una determinada masa. Y acá hay que tener cuidado con algo. La manera en la que nos enuncian a nosotros densidad aparente es diferente a la que les enseñan a los chicos de química. Esa densidad aparente que nosotros estamos estudiando en el numerador a la masa del hecho solo le va a considerar la masa de sólido y no la masa del fluido. Esto lo dijo ya Carolina el año pasado y asumo que este año se va a utilizar el mismo criterio. Se considera que cuando uno hace determinaciones de densidad aparente cuando está en lecho fijo, al relleno lo dejo escurrir, es decir, no estoy considerando la masa del fluido. Si hubiera sido un lecho en donde el fluido es un gas, es obvio, se cae de maduro que la masa del aire es despreciable respecto a la masa de un ladrillo, ¿no? Ah, pero si el fluido es agua y el sólido es, no sé, ¿qué puede ser? No sé. Zeolita, que tiene una densidad de 1.3 por ahí, bueno, tan patero la masa del sólido de la masa del fluido, bueno, ahí vamos a estar en problemas. Una advertencia sana que me parece que hay que hacer. Nosotros, en este caso, solamente vamos a tener en cuenta la masa del sólido en el numerador. Y en el denominador, al volumen del lecho le vamos a imputar el volumen total. Volumen total, que de hecho es el volumen de vacío más el volumen de sólido. Y si nosotros reflexionamos, la masa del sólido es el producto de densidad del sólido por volumen del sólido, ¿sí? Y si a su vez rebobinamos el cassette, que porosidad era volumen vacío sobre volumen total, por propiedad del complemento, volumen de sólido es 1 menos épsilon por el volumen total. Y se me simplifica volumen total arriba con volumen total abajo y descubro una herramienta súper útil. La densidad aparente o densidad global es densidad del sólido por 1 menos la porosidad del lecho fijo. Queda re fácil después aplicar, pero tiene un talón de Aquiles esto. Yo lamentablemente para poder aplicar este método necesito sí o sí la densidad del sólido, que no siempre está disponible en los parciales. Y capaz que tenga que recurrir a otros métodos ortodoxos para poder encontrar la porosidad, porque lamentablemente, bueno, si bien también es muy preciso, necesita de ese dato. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, continúo. Tomo un poquito de agua. Iván, ¿qué unidades tenía la densidad aparente? ¿O era dimensional? ¿Ya? No, es la misma que la del sólido, la misma que la del aire. Masa por unidad de volumen, kilogramo metro cúbico. Ah, bien. La misma. ¿Y Está buena la pregunta. cuál es la diferencia con la densidad absoluta, normal? Y es meramente conceptual. Lo adelanto a esto como para abrir el paraguas. Cuando nosotros veamos filtro, vamos a ver densidad de torta seca y densidad de torta húmeda. La diferencia que vamos a ver entre una y otra es que en el numerador la de torta seca solamente tiene en cuenta la masa del sólido, mientras que la de torta húmeda tiene en cuenta el sólido más el fluido, y la de torta seca tiene en cuenta solo la masa del sólido. Obviamente todo eso respecto a la masa total. Todas las densidades siempre tienen unidades. Lo que vos estás diciendo, Matías, es la densidad relativa. Cuando te dice un sólido, es más común verlo esto en el nucleador. Te dice, el sólido A tiene una densidad de 7.5 y el sólido B una de 2.65. Esas densidades relativas sí son adimensionales y se las calcula como la densidad absoluta del sólido A sobre la densidad del agua en condiciones normales, que es 1000. Esa sí es adimensional. ¿Sí? Bien, gracias. Por favor. Por último,
para cerrar el capítulo del hecho fijo, hay que romper con el prejuicio, y voy a decir, qué boludo hacer esta aclaración, pero sigo viendo que ocurren por ahí esos malos criterios, de que si el lecho es fijo, seguramente el régimen es laminar, y si es fluidizado, por obligación el régimen tiene que ser turbulento. Hay una independencia entre el tipo de lecho y el tipo de régimen. ¿Y qué mejor que demostrarlo con contraejemplo? Yo puedo tener un lecho fijo en régimen remil turbulento cuando mi relleno sean piedras o perdigones de plomo de las escopetas, qué sé yo, no sé, una cosa hiperdensa. Anda a levantar una bolilla de plomo de arriba de una rejilla con aire. Sí lo vas a poder hacer, no seamos exagerados, pero la velocidad con la que va a ascender el fluido para que pueda levantar eso tiene que ser del orden de la velocidad terminal. Y eso te puedo asegurar que laminar ni en pedo. Y el contraejemplo, yo puedo tener un lecho que es fluidizado, es decir, que dejen de estar en contacto entre sí las partículas con régimen laminar. ¿Cómo? Imagínense una tarde de sábado muy tranquila metiendo las patas en el río ustedes, donde en el río, en el fondo, hay un conjunto de sedimentos de tierra y arena muy finita que se va sedimentando por el régimen laminar, ¿verdad? Y ustedes van y mueven la pata que se levante eso del fondo del agua y ven cómo la correntada se lo lleva eso. En un pequeño movimiento de fluido ustedes han levantado partículas y lo mismo se han levantado y se han... Eso viene dado generalmente cuando las partículas tienen una densidad similar al fluido y son muy chiquititas. Caso, tierra fina y alta. ¿Eso por qué lo aclaro? Ya vamos a ver nosotros en los problemas del lecho que generalmente hay dos enfoques con el cual verlo. Te dicen, la velocidad con la que circula el fluido, la Vs es tanto, decime cuánto vale la caída de presión. Hermoso. Ahí es todo pava. Si vos conoces la velocidad superficial, seguro que puedes calcular el régimen. Ahora, el mambo viene al revés. Cuando a vos te dan de dato la caída de presión que tenés en tu relleno y te dicen cuál corno será la velocidad con la que circula el fluido en el lecho, como tu incógnita es la velocidad, vos no podés calcular el Reynolds modificado. Bueno, entiendo que esos ejercicios son un poco de timba, pero quiero que entiendan la diferencia, la independencia de sucesos, eso se usaba esa frase en estadística, entre el tipo de régimen y el tipo de lecho. En su momento, por supuesto, nos arremangaremos con eso. Así que bueno, me parece súper prudente hacer un corte acá con teoría del hecho fijo y no tiene sentido arrancar con fluidizado. Vengo más o menos bien con el tiempo. Me da margen para explicarles un ejercicio súper cortito de lecho, que según la cartilla del año pasado, que asumo que va a ser la misma que la de este año, vamos a hacer el problema número 2. ¿Sí? ¿Saben qué vamos a hacer? Compartamos. Quito el filtro de brillo un segundito. Si no, ustedes también los afecta el modo oscuro de Windows. Quiero leer el enunciado y la resolución en simultáneo porque no lo tengo copiado. ¿Qué dice el problema 2? Se desea eliminar los olores producidos en una instalación industrial. Para ello, el aire, que es el fluido, se trata haciéndolo pasar a través de un lecho de carbono activado de 5 centímetros de espesor. ¿Qué dato me está dando acá? Mi partícula, ya sé qué sustancia tiene, se le hace circular por una carcasa que tiene una altura de 5 centímetros. El volumen promedio
de las partículas es 3 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos y su esfericidad es 0,6. La velocidad superficial de diseño se adopta en 1 metro por segundo. Estimar la pérdida de carga del lecho, sabiendo que la temperatura del aire es 25 grados. Si ustedes me permiten a mí obviar ya la parte de los cálculos auxiliares y vean que esto está pasadito en limpio, remil prolijo, la densidad la saqué con la ecuación general de los gases y la viscosidad la saqué por nomograma, cosas que yo ya les enseñé en su momento. ¿Qué me pide a mí? Estimar la pérdida de carga. ¿Qué es la pérdida de carga? El W. ¿Cómo voy a calcular el W? ¿Se acuerdan que las pérdidas por fricción eran el cociente de caída de presión dividido en densidad? Ajá, o sea que yo para poder calcular esas pérdidas necesito la caída de presión. ¿Cómo calculo la caída de presión? Y mediante seguramente alguna de todas las ecuaciones que hemos visto hoy en día. ¿Cuál de las dos, Iván? Si tengo coseno y bueno, evidentemente lo primero que voy a necesitar calcular es el régimen para poder saber qué ecuación uso. Y ahí me agarro la cabeza, porque yo para calcular ese régimen no tengo nada casi. Tengo la densidad y la viscosidad de fluido, no tengo ni la porosidad, ni tampoco el diámetro de esfera ficticia de igual área específica. O sea que necesito calcular este diámetro, que es 6 veces Bt sobre AP. Y para colmo y para desgracia nuestra, esa partícula no es esférica ni agancha, y tengo el volumen de la partícula. Es remil común tirarnos palitos para que uno venga y lo pise paloma en el parcial con datos para hacer cálculos que son remil sonsos, y les juro que más de una vez he visto que hay parciales en donde hay datos de más para ver si es que alguien tropieza ahí. Hay que manejarlo con cuidado. ¿Cómo trabajamos acá? Empecemos desde el final hacia el principio. Yo para calcular la porosidad siempre les dije, el peor método que hay es el método 1. ¿Tengo alternativas de aplicar alguno de los otros? Y me parece que no. Yo no tengo datos de ensayo probeta, ni datos de densidad aparente, ni de que es anillo Raschig, ni de maricoche. Vamos a tener que morir callados con el método 1. Suponiendo empaque normal y con la esfericidad de datos, voy a encontrar que la esfericidad me da 0,55. No va al caso de pelear mucho. ¿Perdón? Bueno. ¿Qué más necesito? ¿Se acuerdan? De hecho lo hemos visto hoy, está más o menos cronológicamente ordenado todo para que tenga sentido. Hemos visto que la esfericidad, que de hecho vale 0,6, ¿no? Ese era el cociente de área envolvente de esfera ficticia sobre área envolvente de esfera real. Y que encima tenemos de dato el volumen de partícula, que era 3 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, es igual al volumen de la esfera, ¿verdad? De ahí puedo despejar el diámetro de esfera ficticia de igual volumen de mi partícula. Diámetro que podría, por ejemplo, utilizar para calcular la velocidad terminal de esa partícula. No lo necesito ahora, regio, pero me podría servir de ayuda. A su vez, si yo ya encontré ese diámetro de esfera ficticia, puedo encontrar el área envolvente. ¿Se acuerdan que el área envolvente que iba en el numerador era 4pi por el R0 al cuadrado, o si lo reescribo como pi por D0 cuadrado? Esa área envolvente, véanlo así, es el papel del regalo necesario para envolver una pelota de fútbol. Y como la esfericidad era A sub 0 sobre A sub P, puedo despejar A sub P, que es el área envolvente de mi partícula real, el papel del regalo necesario para envolver mi partícula que no es esférica, sino sería un cubo, ¿verdad? Esa área envolvente de mi partícula real me da esto. Y voy a decir, ¿para qué carajo quiero esto, Iván? Y bueno, la picardía nuestra está en
construir los datos que me hagan falta para poder calcular el diámetro de esfera ficticia de igual área específica, que es el cociente de 6BP sobre AP. Diámetro de esfera ficticia, que me da este valor, que, oh curioso, yo podría venir a reemplazarlo en la segunda forma con la que se calcula la esfericidad, que es diámetro de esfera ficticia de igual área específica sobre diámetro de esfera ficticia de igual volumen. Va a decir, boludo, calculaste al cohete el diámetro de igual área específica si vos ya tenías el de igual volumen y la esfericidad. Es verdad. Yo acá lo dejé a esto a propósito como ejemplo para que quede como moraleja. Obviamente en este ejercicio no vamos a aprovechar todos esos vericuetos matemáticos, pero son variables que se relacionan entre sí y en el parcial hay que estar bien ágil con el cálculo de esas cosas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, chicos. Si no, yo me anticipo alguna cuestión que por ahí estarían medio duros ustedes de confesar. No hay ninguna regla de procedimiento acá, como ocurrió con Bomba o con Karma. Lo feo que tiene el lecho, filtro y equilibrio líquido-vapor es que estamos a la vera de Dios y dependemos de los datos que nos den para ver qué camino tomar. No hay un procedimiento y eso es un bajo. Pero bueno, una vez que nosotros tenemos el diámetro de esfera ficticia de igual área específica, de cabeza, a ver, yo cierro la puerta que hay mucho ruido acá. Vamos a calcular nada de suponer régimen, porque tenemos la información suficiente, a calcular el Reynolds modificado, que me da mayor a 5, entonces de pera, vamos a la ecuación de Erwin. Copiamos sin escrúpulo la ecuación de Erwin en el paquete de copia, y me da que el delta P sobre L, ojo al piojo ahí, ¿no? Es esto. Esto es Pascal por metro. Y como L sabemos que es la altura del lecho fijo es 5 centímetros, el delta P vale 194.7 Pascal. Caída de presión que reemplazaremos en la ecuación de W mu como la vimos en la primera clase. Y ahí tienen la pérdida de carga producida en ese relleno. Entiendo yo que esto está muy sistemático, muy prolijito. Y de hecho vean que no hay ni siquiera un borrón porque yo lo pasé en limpio, optimicé el procedimiento para ir resolviendo las cosas. Hace falta ser bien ordenadito con esto y tener la precaución, sobre todo en esta parte, con los apodos de los diámetros y las áreas. No vaya a ser cosa que en el parcial vengamos haciendo bien el procedimiento y copiamos mal un resultado de un paso intermedio y reemplacemos y bueno, el resultado por supuesto va a ser trágico, ¿no? Así que bueno, supongo yo que hasta el martes habrá alguna novedad de la cátedra respecto al hecho y a ver si aparece la cartilla 2024 del tema 4. A ver si hay algún problema nuevo acá como para que justifique la práctica. Tengo algún ejercicio más de esto interesante para ver de la práctica y bueno, continuar con la teoría del hecho fluidizado, que tampoco es algo tan corto. Y bueno, con eso terminaríamos la teoría y la práctica del primer parcial y bueno, ya tendríamos que empezar a pensar de las clases presenciales con parciales. Así que bueno, eso ya vamos a estar charlando en el grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Perdón, Iván, pregunta, ¿podés repetir, digamos, que eso que acabo de decir? ¿Qué nos quedaría y eso? Nos queda teoría de lecho fluidizado, algunos comentarios de transporte neumático, la práctica del lecho fluidizado, que son 1 o 2 ejercicios así piola. Nos queda la teoría para el autoevaluativo, que es una clase más, y de ahí, bueno, que esa habría que hacerla 1 o 2 días antes de que vayan a rendir, cosa que no se olviden, y bueno, ya tenemos que empezar a pensar en las clases presenciales de vuelta con los parciales. Por lo pronto yo estoy seguro que la clase del martes, ese seguro es, bueno, es virtual porque, bueno, cerremos lecho. Y espero, pregunten, de todas formas creo que eso ya está como casi obvio, que filtro no entra ahora.
Eh, y bueno, posiblemente el jueves, no sé, no quiero hablar de algo que no estoy seguro todavía, capaz que ya nos tengamos que ver presencial. Lo vemos eso. ¿Te parece que lo charlemos en el WhatsApp? Así no decíamos nada sobre la marcha. Aparte, fin de semana largo, no sé si alguien se irá de vacaciones. Día de la Raza, vieron que adelantan, es feriado el viernes, y ese día es mi cumpleaños, así que bueno, no sé, ya vamos a ver si les hago alguna propuesta indecente para no tener clase ese viernes, las adelantamos, las pasamos, no lo sé, pero como para que lo vayan teniendo en cuenta. ¿Puede ser? Por lo pronto, creo que fue suficiente por hoy ya. Vamos, chicos. No sé si puedo hacer algo más por usted. Iván, yo tenía un par de consultitas cortitas del práctico anterior, digamos, de dinámica de partículas. Sí, No sé señor. si, ¿cuándo? No Soy sé todo si oído. es tiempo de consulta hoy o no. Sí, sí, por supuesto. Continuamos con eso. En el problema 5, cuando yo voy a sacar la fuerza de arrastre, o sea, hay dos ecuaciones para calcular, una con la velocidad y otra sin la velocidad. ¿Cómo diferencio? Saco con las dos y me da casi parecido, salgo por un par de decimales, pero ¿cómo sé con cuál sacar y con cuál no? O a lo mismo. Eh, Esta, ¿no? Sí, Si la densidad relativa es tanto, determina la velocidad de asentamiento dt y la fuerza de arrastre. Bueno, la fuerza de arrastre es Fd igual a Cd por el área transversal por velocidad relativa al cuadrado. claro. Mm, Y no puedo usar la fórmula de pi sobre 6 por rho del sólido menos rho por g por el diámetro al cubo. el de fuerza de arrastre. Estaba, A ver, déjame pensar. Nosotros tenemos esta ecuación genérica, ¿sí? Y el coeficiente de arrastre, yo no me acuerdo si en ese, no tengo acá a mano, tendría que buscarlo en la cartilla. No me acuerdo si eso daba con régimen laminar la caída o con régimen turbulento, con gráfico. Creo que era turbulento. sí, daba turbulento. El coeficiente de arrastre lo sacas proyectando la intersección de la recta de pendiente menos 2 con la Sí, curva de felicidad igual a 1. Y este coeficiente de arrastre que sale para acá, para la izquierda, es el que vos metes acá. La sección transversal es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado y la velocidad relativa, bueno, es la bt que sacas hacia abajo despejando el número de Reynolds. La otra ecuación, pi sobre 6, quizás sabes por qué te da igual, porque acá justo es esférica. Pero si no fuera esférica, ahí tendría en cuenta la diferencia de forma y ahí te daría distinto. Mi opinión personal, como para hacer una respuesta general para todo, yo utilizaría esta siempre. ¿Sí? Sospecho que quizás es porque justo es esférica. ah, bien, ok. Sí, le calculo con la otra para ver, porque, claro, el problema me hace sacar todo, el CD, el número de Reynolds, todo, y después ni lo uso en la otra fórmula, digamos. Claro, Entonces, por la duda, siempre con esa te anda bien, digamos. sí. Bien, gracias. Joya. Otro abre. ¿Algo más, chicos? Vos, Matías, si no pregunta nadie más, aprovecha así a quemar ropa. Sí, estoy buscando la otra duda. Dale. Yo me retiro, Iván, muchas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Éxitos. Iván, ahí lo he encontrado. En el Sí. problema
En el 12, en el 12C, Sí. la profesora lo había hecho, lo habían hecho en la práctica y sabíamos que, bueno, si para 118 micra el régimen era laminar, entonces para Ujú, 10 micra el régimen iba a ser más laminar todavía ujú, y usaba Stokes, sacaba una velocidad terminal e iba a la ecuación de BTX sobre BTL ujú. usando para sacar ¿cómo se llama? El rendimiento fraccional. No, el porcentaje de la masa de partículas sedimentadas sobre la masa total, digamos. Sí. Yo podía usar también directamente la relación de diámetro, sabiendo que era laminar, usaba n igual a 2. Sí, en este caso, porque bueno, tenemos la certeza de que el dpx de arriba es con laminar y el dpl2 de abajo también es laminar. Sí, sí se puede. Ah, Yo bien. siempre les decía, huyan de esa ecuación porque puede ocurrir, fíjate, si hubiéramos calculado el rendimiento fraccional de partículas de 10 micras para el primer colector, era dpx sobre dpl1. Y dpx, este sí es laminar, pero dpl1 era turbulento. Y ahí vamos cagados. Por eso les decía, esquiven ese método. Ah, ok. O sea, solamente, o sea, ese va solo cuando los dos son del mismo régimen, digamos, y se cancelan los CD. Exactamente, Bien, ok. exactamente. Ya te digo si tengo alguna más. Sí, señor, por favor. No, eso es todo por ahora. Por ahora. Bueno. Vos, Nico o Ro, no sé si tienen algo para preguntar, aprovechen. No, yo estaba escuchando nomás, a ver si- No, nada por ahora. Bueno, dale. Bueno, si no hay más nada, bajamos la persiana y nos vemos el martes entonces. ¿Vale? Perfecto, Iván. Gracias. Bueno, éxitos chicos, buen fin de. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. ¿A dónde va, Gordi? ¿Con quién? Qué lindo, Gordi. Me gustaría salir a hacer una comida, pero Ya no hubo más. Fue del banco, Gordi, este. Está liberado bien el club. No, un abrazo me llegó acá. Como 25 y yo no quiero. La temporada. Pero ¿cuándo nos vemos? Para el domingo. Me abandonó siempre, igual. El domingo. El fin de semana pasado me abandonó este fin de semana. Son las 11. Ayer me abandonó, hoy me abandonó. Sí, porque hoy ayer. No tenía excusa. Porque estaba en la casa, era hoy que estaba en la casa, en la tarde. ¿Qué pingo? Estaba haciendo una tarde, buscó programa porque vos no me das pelota. Porque estaba volviendo el club recién yo. Te digo a la pileta con tus amigos. Sí, porque en tu hijo no estaba No me sorprenderás. Usted no te he dicho muy bien que Si me dicho ya las por favor, no se repite. bueno, ahorita vos también dejas cosas de la Porque yo mucho. Bueno, pues yo vengo haciendo todo lo que pedí lo vengo haciendo. A mí que tengo que Hago mi ropa, la saco, la cuelgo, la guardo. Solo ayer, yo hago todo, ¿eh? hoy vengo grabando como loco. Ni siquiera te pido guardar. Pero ordené mi cajón, limpié tu mate. Te pido una cosa. Ya sé, amor, pero te expliqué qué pasó. Te expliqué qué pasó. Yo lo llamé al Dite y le dije, avísame con tiempo. Escuchá, no. Le he dicho, avísame con tiempo. Y me llamo, me ha dicho un 5 tuyo en la casa. Yo estaba con el bocado en la cosa, no hice igual nada. Me buscó y yo estaba de ojotas, digamos. Pasó eso. No, hoy sí sé, sí lo entiendo, no me olvido. Y además he pensado, digo, que curioso, porque si yo sí me va a decir, debería mandar un mensaje para decirte, no llegué a lavar las cosas porque me buscaron con estaba de ojotas. Estás cansado o estás entrenando o yo siempre como que hay algo para decir por qué no lo he hecho. Por favor, entonces puede ser porque no te listo Sí, yo sé todo, si lo vengo haciendo. Vos ves todo lo negativo, pero si lo vengo haciendo, ¿no? un sonidito y te listo de hacer las cosas por ahí. Chao. Por favor, vayan con la educación. Voy con Mariana. Con Mariana.
le puedes pedir por favor que Por algo sigue preso. puedes pedir por favor que vayas despacio. Sí, bueno, sí le pedí. Si le pedí, si le pedí, no. Si te morís no te voy a perdonar nunca en la vida. En serio te lo digo. Joder. Ya volví. Voy a comer una chapa como una milanesa. Me parece que bien, por favor. Sí, estoy con la mano.